Ya quedan con ustedes sus presentadoras Belisa Arce y Edmeira Sandoval. Bueno, muy buenos días a toda la gente maravillosa y preciosa que está en sintonía de la 96.1 Ciudad de Panamá, 98.1 en la bella provincia de Chiriquí y la 101.1 en provincias centrales. Así que un saludo cariñoso de parte mía, de parte de Pipo, que está en los controles, y de parte de Edmeira Sandoval. Hoy es un día, como dice la palabra de Dios, que es el día que Él ha hecho para que tú y yo nos alegremos y nos gocemos. Probablemente tú estás en este momento en un tranque, hay alguna manifestación por allí que ya te detuvo tu día, que ya te quiere poner una contrariedad en tu mente, te descuadraron el día, pero quiero decirte que si estás en sintonía, gózate y alégrate porque Dios tiene el control absoluto de todas las cosas que nos pasan en nuestra vida. Y bueno, cuánto a veces nos cuesta, ¿verdad? Entender eso, pero de algo siempre nos quiere librar cuando nos detiene en mitad del camino. Si no, pregúntenle a Edmeira que sabe lo que es eso del oeste hacia la ciudad. Así que hoy tenemos un programa con mucha información valiosa para cada uno de ustedes. Hoy tenemos una invitada especial que va a traer un tema muy importante: ¿por qué nos enfermamos? Y la importancia de la relación médico-paciente. A toda esa gente, ya estoy oyendo el chat que por ahí me están mandando mensajes de voz que no lo puedo abrir ahora, pero los voy a abrir. Así que reciban un caluroso saludo de parte de Salud y Bienestar. Recuerden, ya lo que vamos a hablar aquí está en el Instagram, Salud y Bienestar 507. Y recordar que la retransmisión de este programa son los jueves a las 7 de la noche. Y sí, mándenme chat para mandarle saludos. A Iribet, te mando un abrazote. Oye, Iribet, saludos. Y Fran, los queremos mucho. Probablemente Cecilia, Claudia, wow. Si me pongo a mencionar nombres Linda. Linda, allá en La Locería. Y toda esa gente maravillosa que nos escucha, miren, créannos, nosotros los queremos muchísimo. Un abrazo a mi amiga Ida Solís, que no se despega de ese radio todos los martes y todos los días, porque ella es fiel oyente de Estéreo Fe. Sí, así que voy a compartirles un lindo pensamiento de un mentor en común que tenemos Edmeira y yo, que se llama John Maxwell. Y el pensamiento del día de hoy dice así: hay dos grandes días en tu vida: el día en que naciste y el día que descubriste para qué naciste. ¡Oh, qué belleza! Oye, la verdad es que cuando los bebés nacen, eso es una celebración. Uno ve, estos días yo andaba por el hospital y en todo el pasillo habían, pero cantidades de globos, cantidades de cosas, ¿verdad? Y entonces es una celebración, pero también es otra celebración, que no importa la edad en que lo descubramos, porque a veces toma tiempo descubrir para qué vinimos a este mundo, pero esa es otra felicidad cuando encontramos el propósito de nuestra vida, caminamos y andamos en la pasión que cada uno de nosotros quiere. Así que recuerden, hay dos grandes días en tu vida: el día en que naciste y el día que descubriste para qué. Sí, Señor, así es. El Señor siempre tiene un propósito en nuestras vidas, siempre, siempre. Y el día que lo descubrimos, miren, se abren los horizontes, nuestra vida cambia totalmente y eso es muy importante. Así es que, Beli, realmente celebremos nuestros días, porque hay celebración cuando nace un niño, como tú acabas de decirlo, celebramos su vida, pero también celebremos que con ese niño, con esa niña, trae un propósito, nació por algo,
para algo. ¿A cuántas vidas va a tocar? Y nos toca a los que estamos ya aquí, a los padres, a los tíos, a los abuelos, instruir al niño para que desarrolle ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es, así que vamos a ir al cambio y venimos con el tip de salud. Es el momento de los NotiTips de salud. Bueno, ya estamos de vuelta en su programa Salud y Bienestar. Recuerde, Salud y Bienestar 507 en el Instagram y nuestra retransmisión el jueves a las 7. Hoy el tip de salud está relacionado con el tema del día de hoy y vamos a ver qué nos trae el tip de salud. Se define como enfermedad psicosomática aquella que se produce o se agrava debido a fenómenos como el estrés, la tensión, los cambios radicales en el estilo de vida y las emociones. No es un secreto que todos estos factores estén relacionados o que influyan en el aspecto físico hasta generar un problema de salud. Edmer y yo estábamos hablando muy temprano en la mañana que gran parte de las cosas que nos suceden tienen que ver con esa parte emocional, ¿verdad? Que a veces necesitamos tomar en consideración. Un ejemplo muy claro se puede ver en ciertas condiciones como el bruxismo, que se produce cuando las personas de forma involuntaria tienen la tendencia a apretar los dientes, tanto en el día como en la noche, mientras duermen. Una reacción al estrés y la tensión. A mediado plazo, esto puede ocasionar dolores de cabeza, molestias en el oído y toda una serie de condiciones. Muchas investigaciones han comprobado que nuestras emociones influyen de manera determinante en enfermedades cardíacas, estomacales, mentales, siendo la tensión un desencadenante importante en nuestras condiciones que luego se manifiestan en nuestro cuerpo. Bueno, yo creo que esto es un tema que mucho se habla en las redes sociales, mucho se habla en los programas que uno prende en el televisor, que no es un descubrimiento, no es algo nuevo. Todo lo que pasa en nuestra vida emocional, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestro carácter, se relacionan y están entrelazados con a veces nuestras enfermedades que nos produce esa vida de estrés, como bien hablaba yo. Así que ya recuerden, hay que tener una vida un poco más relajada, hay que disfrutar la vida con todas las circunstancias que se vienen a nuestro alrededor y como hablábamos con el pensamiento del día de hoy. Si naciste, hay fiesta. Si estamos aquí en esta tierra y estamos de pie, seguimos teniendo un propósito muy grande y muy especial y vivamos la vida con gozo, con alegría, aún a pesar de cualquier cosa. Porque les voy a decir algo que creo que todo el mundo lo vive. Si uno se enferma, a veces tendemos a molestarnos. Esta enfermedad que ahora me ha sobrevenido. Pero en realidad lo que hacemos es un cúmulo de lo que yo hablé ahora en el tip de salud. Así que es importante que tomemos una acción, tomemos una determinación, aún en medio de la enfermedad, en medio de las circunstancias que estemos pasando, pongámosle color a la vida, porque los días son muy cortos, ya hay que sacar los arbolitos, las luces, los pavos y todo. Bueno, los arbolitos yo los tengo afuera y los riego todo. Entonces yo creo que la vida es muy hermosa y hay que saberla vivir en medio de cualquier circunstancia. Y si estamos alegres, como hemos hablado aquí de la oxitocina, del cortisol, de todo eso, entonces apliquemos esas cosas. Así que vamos a irnos al cambio y regresamos con la invitada de lujo del día de hoy.
Bueno, mis queridos radioescuchas, miren, hoy estoy pero llena de energía. Hoy me levanté, oré y aquí estamos diciéndole al Señor, heme aquí estamos para lo que Él quiera. Así es que hoy tenemos la visita. Bueno, no es la visita porque ella ya es parte de este lugar, a la doctora Nimia Muñoz. Ella es especialista, como ustedes saben, porque ella ha estado otras veces aquí, en medicina familiar. Y es una disciplina realmente hermosa, porque cuando hablamos de la familia, estamos hablando de la base de la sociedad. Y eso, que nadie nos quite ese derecho de que como familia tenemos la responsabilidad de fortalecer esos lazos familiares de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todos los que se congregan alrededor de una familia. Y el tema de este mes, porque vamos a estar en los 4 programas de julio hablando de por qué nos enfermamos. Pero el tema de hoy es muy, muy importante porque hemos invitado a la doctora que como médico familiar, ella sabe muy bien de la relación paciente-médico, que en los últimos años nosotros vemos un poco, siempre hay una queja de que, ay, fui al médico y ni siquiera me dijo que sacara la lengua. Y él estaba en la computadora mirando y me preguntaba. Entonces, como que se ha desligado un poquito eso, y la doctora Nimia, por su práctica profesional, podemos dar testigos, Belisa y yo, de ese amor y ese cariño con la que ella se preocupa. Antes, realmente por la enfermedad, es por el ser humano. Y así nosotros queremos encontrar, cuando vayamos a un médico, que nos diga cómo está usted, que nos mire con el corazón, como teníamos una clase el sábado de más allá del éxito, que después le contaremos. Así es que la Organización Mundial de la Salud define la salud así: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Buenos días, doctora Nimia, ¿cómo está? Buen día, Meida. Bueno, buen día a los oyentes de esta gran emisora. Sí, nosotros, doctora, queremos saber en su práctica, en su hacer, porque usted tiene muchísima experiencia, en los pacientes que ha visto, cuál es la reacción de ellos cuando van al médico. Muchas personas van porque tienen la necesidad, ya se les presentó un síntoma, van. Hoy nosotros queremos que usted exprese desde el punto de vista médico, y sobre todo en la especialidad suya tan hermosa que es medicina familiar, cómo ese paciente llega, la confianza, cómo usted lo ha visto en su experiencia, lo importante que es crear ese vínculo médico-paciente. Buen día. Bueno, la medicina familiar como especialidad verdaderamente no se centra solo en la enfermedad. La medicina familiar, su objeto de estudio es la persona, es el ser humano, porque el ser humano se maneja en muchas esferas: en la esfera emocional, en la esfera psicológica, en la esfera comunitaria, en la esfera familiar, en la esfera de trabajo, y todo ese ser humano se tiene que diversificar en las diferentes funciones que requiere nuestro cuerpo, nuestra mente. Porque en todas estas áreas hay felicidad, pero también hay situaciones de problemas. La consulta en medicina familiar de cualquier persona que llega, no importa la edad, porque la medicina familiar no se maneja por una edad, no se maneja por una raza, no se maneja por una edad cronológica, si es sexo, si el individuo presenta tampoco se maneja por órganos. Nuestra especialidad es una especialidad básica, horizontal, que atiende toda la
atención primaria de las diferentes especialidades. Nos diferenciamos, por ejemplo, de un neumólogo, que el neumólogo se dedica al pulmón y a sus enfermedades. Nos diferenciamos también del ortopeda porque se dedica a los huesos y a todas las relaciones, porque a esa fue su formación, y así en las diferentes subespecialidades que existen aquí en Panamá o en el mundo entero. También ellos ven mucho la parte tecnológica en ese sentido. Nosotros en la parte tecnológica vemos la tecnología más horizontal, como son los electros, los ultrasonidos, y así las diferentes tecnologías y los exámenes complementarios, porque para nosotros los exámenes son un complemento de lo que nosotros vemos. Siempre la consulta de un paciente que va a medicina familiar empieza desde que el paciente abre la puerta. Allí uno lo observa, su facie, cómo viene, su caminar, si saluda o no, porque esos son para nosotros un libro abierto. Hemos aprendido a tratar de conocer a la persona. Somos personas que observamos mucho la conducta del ser humano para así ir diferenciando en qué categoría está. Si bien es cierto, en nuestras facultades nos enseñan que nuestra primera obligación es la morbilidad, o sea, la enfermedad, y la mortalidad, o sea, la muerte, que estos son los elementos que uno tiene que preservar como ser humano primero, la vida y la muerte. Entonces, a eso es la medicina curativa. Nosotros hacemos mucho énfasis en la medicina de promoción de la salud, y en la prevención primaria, o sea, que el paciente no se enferme, y en la prevención secundaria de aquel paciente que sufre una enfermedad crónica, y tratar de evitar sus problemas secundarios, o sea, la prevención secundaria en este aspecto. Igual que no llegue a las incapacidades. Nosotros vemos desde un niño, un adulto, un adolescente, un paciente encamado. Estamos en esa capacidad, siempre en la parte básica de la medicina. Se trató en los años 70 por allá, recuperar esa visión que tenían los médicos generales de las áreas rurales, que eran los médicos de la familia, ¿okay? Y eran los médicos que cuando alguien tenía algún problema en la familia, llamaban a ese médico de la comunidad: doctor, mire, necesito que venga a la casa, y iban a ver al paciente. Inclusive en esa época ellos resolvían hasta situaciones de cirugías básicas dentro, incluyendo las cirugías básicas y las cirugías menores. Entonces hubo un movimiento en esa época viendo cómo iban la especialización, y nos íbamos olvidando de la integridad de cómo este individuo se manejaba en la comunidad, en las áreas de sus áreas religiosas, en la parte familiar, en su trabajo, y se ha tratado de humanizar la medicina en ese aspecto. Si bien es cierto, nosotros nos entrenamos en áreas como el hospital, en este caso la Caja de Seguro Social, y nos entrenamos en la parte de la hospitalización también, porque no podemos olvidar el binomio mortalidad-morbilidad. Pero nosotros, dentro de nuestras especialidades, nos volcamos a la consulta externa, nos volcamos a la comunidad, nos volcamos
a la parte de las esferas donde se vuelve el individuo. Y cuando ese paciente llega a nosotros y se sienta, ya nosotros tenemos una visión más o menos de lo que él nos está planteando. Cuando ese paciente se sienta, para nosotros no es tan importante coger una pluma y ir anotando lo que el paciente da. Ahora lo que hacen es en la parte tecnológica. Para nosotros es muy importante sentarnos, saludar al paciente y que preguntarles por su motivo de consulta, no por su enfermedad. ¿Cuál es el motivo de consulta que los trae aquí? El paciente está acostumbrado a tener una carta de presentación biológica o de la enfermedad. Siempre dicen, es que me da dolores de cabeza, o me duele el dedo, o X motivo. Pero cuando uno va haciendo la historia clínica, te das cuenta de que ese motivo de consulta solo fue una excusa para llegar al médico. Y vamos ahondando poco a poco, iniciando con viendo la función de la familia, viendo el cronograma o el genograma o el árbol familiar de la familia, cómo son las relaciones, y ahí nos damos cuenta de que su verdadero motivo de consulta no está en esa presentación biológica que él quiso llevar, sino que es un problema familiar y que ese problema le está afectando áreas internas de él, ya sea emocionales, ya sea psicológicas, ya sea que el estrés le esté desencadenando un otro cuadro, y eso es lo que tratamos nosotros de hacer. Porque si nosotros nos enfocamos en la presentación que el individuo nos trae, porque a eso lo ha acostumbrado el sistema, a que se diga, que me duele aquí, o tengo dolor de cabeza, o tengo dolor, infinidades de cosas que nos presenta. Nosotros ya, si nos centramos en el individuo, no le hacemos una historia adecuada, no nos levantamos a examinar ese paciente para descartar el síntoma o signo que él nos presenta, entonces lo que hacemos es coger una receta, darle un medicamento, y cuando el paciente sale de la consulta, sale disgustado, sale bravo, porque ese médico no lo examiné, no lo escuchó, no lo orientó, porque muchas también es parte de la orientación y de la empatía que uno tenga con el paciente, y o saca la receta y no lo toma y lo pone en una tablilla ya en su casa, o simplemente coge la receta y la bota en el basurero. Entonces el médico familiar está orientado es en ese sentido. El sistema quizás no nos ayuda porque nos encasilla en un consultorio. Gracias a Dios yo no tuve la oportunidad, porque cuando estuve en las direcciones sí se inició cierta cosa con las computadoras, pero por X o Y motivo no se llegaron a seguir, y yo tuve la oportunidad siempre de trabajar con el individuo, con la persona. En campo, como decimos. Sí, de trabajo al campo, al punto de que ya mis últimos años yo los dediqué a los pacientes encamados a domicilio. Estuve en varias policlínicas en diferentes áreas, pero me permitió diversificar y poner en práctica lo que yo había estudiado con mis maestros de la parte de la enfermedad, pero también con los maestros de atención primaria, que Dios los tenga en la gloria, y que nos llevaron a ese aspecto de ver la parte humana de la medicina. Entonces, en ese aspecto es que nosotros nos manejamos. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre un médico familiar y un médico de cabecera? Bueno, el médico de cabecera, el médico de familia debe ser el médico de cabecera, porque ahí se genera la parte de confianza.
del médico con el paciente y de ese médico, ese paciente con la familia, porque tenemos que conocer a la familia, porque muchas cosas que vienen de la familia, que vienen de su trabajo, que vienen de su esfera religiosa, no lo captamos desde otro punto de vista. Entonces, te puedo hacer la diferencia con el médico general, que hubo un tiempo en que se trató de homologar ese médico general a la medicina familiar. X y Y motivos no se pudo, pero hay muchos médicos generales de antaño que sí lograron esa visión y pudimos manejarnos en eso. Entonces, el médico familiar es y debe ser el médico de cabecera, porque es el que debe conocer a la familia, que debe conocer todos los entornos donde se maneja. Mira, el médico familiar, sus pacientes son la familia, no es el individuo. El individuo de un grupo familiar es el enlace por donde empezó la familia, porque nosotros nos tenemos que manejar por instrumentos de la familia, conocer la familia. Pero las circunstancias nos llevan, los programas, a que ese médico está en una consulta, se le tiene que asignar 20, 30, bueno, antes hasta 40 pacientes, pero creo que ahora tienen 24 porque les dan esa facilidad para ver otras situaciones, pero el médico de familia debe ser una atención que va a ayudar al sistema de salud de Panamá o de cualquier país en este instante. Bueno, miren, muy acertadas estas aclaraciones que nos hace la doctora Nimia, y ciertamente cuando nosotros vamos a nuestros servicios de salud pública principalmente, no encontramos en los letreros donde dicen las especialidades. Una diferencia que sí nos lleva de la diferencia del médico general y el médico familiar es nuestro entrenamiento de 3 años en la especialidad, ¿ok? Porque también vemos esa parte aguda, entramos muchos en procesos de educación médica continua, estamos relacionados con la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y ha sido la primera especialidad que fue a esta parte de los créditos universitarios en ese sentido. Es que tenemos una visión, creo que una oportunidad, no solo para Panamá, para el mundo, para de verdad poner estos planes como deben de ser. Bueno, esta es una tarea para nuestras autoridades de salud, porque usted habló de algo muy importante, la promoción de la salud. La promoción de la salud debe estar administrada, dirigida por un médico familiar, porque la promoción es desde casa, como decimos aquí en nuestro programa. Es desde casa y que cada uno tome la responsabilidad de su salud. Belisa. Bueno, recordarles, ya el tiempo se nos vino, triste. Recordarle la retransmisión, si usted entró tarde, Salud y Bienestar, los jueves a las 7 de la noche. Este programa ya está en el Instagram, Salud y Bienestar 507. Así que cualquier cosa, pues puede escribirnos. Y en nuestro canal de YouTube también lo puede escuchar completico. Exactamente, lo puede escuchar completo. Y yo sé que la doctora no va a ser la única vez que va a estar aquí, porque estamos apenas introduciendo este tema en este mes de julio. Así que bueno, mis queridas amigas y colegas, no nos resta más que decir que de tu salud tú estás a cargo. Hemos presentado su programa Salud y Bienestar al Día a través de Estéreo Fe 96.1 y 98.1 en Chiriquí.